Primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La falta de perdón puede provocar enfermedades cardiovasculares, afecta el sistema inmunológico y puede provocar que un ser humano viva toda su vida con amargura. ¿Había un sonido ahí? No suena. Ok. En la presentación está. En el Gólgota los soldados habían clavado a Jesús. Al rey lo habían clavado en el madero. El sonido del martillo retumbaba mientras nuestro Señor era crucificado. Los romanos eran expertos para atormentar, para asesinar. Y aquellos hombres que sufrían la crucifixión morían por su propio peso, que les impedía erguirse para respirar. Estos soldados no sabían lo que hacían. En el templo que había visitado nuestro Señor, habían dedicado los patios o los atrios para hacer negocios. Habían prostituido la verdadera adoración por ritos superficiales, repetitivos, pero no abrían el corazón con humildad delante de Jehová. Estaban lejos de la voluntad perfecta de Dios, que era que el templo fuera esa casa de oración, esa casa de arrepentimiento obediente. Ellos tampoco sabían lo que hacían. Como nos puede pasar a nosotros también cuando estamos lejos de nuestro Señor. Frente a sus victimarios, el Señor Jesús clama a su Padre por las criaturas. Ya había llorado al verlas sin pastor y ahora sigue doliéndose por el pecado del hombre. Le habla a su Padre, le implora a su Dios: Señor, perdónalos. Padre, le dice de una manera tan cercana, tan íntima. Él confiaba en su Padre Celestial. Sabía lo que dice el Salmo: como el Padre se compadece por sus hijos, Jehová se compadece por los que le temen. El Señor Jesús sabe que la relación con el Padre se desarrolla, crece y da frutos cuando estamos cerca, cuando oramos, y en el secreto de nuestro corazón decidimos honrarlo y servirlo. Ahora, Él pide por aquellos que lo han llevado hasta el punto de entregarlo a la muerte. Jesucristo hace lo que había enseñado a sus discípulos: amar y orar por los enemigos. El momento en que pidió que perdonara a estos hombres, se cumplía la profecía que estaba en Isaías 53, versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Las personas que están lejos de Dios
que no son hijos de Dios, no tienen el Espíritu Santo y por lo tanto consideran la Biblia o el Evangelio algo sin sentido. No pueden entender la voluntad de Dios y por lo tanto no saben lo que hacen. Romanos capítulo 3, los versículos del 10 al 12, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Pero como caracteriza el corazón de nuestro Señor, Él ve por los demás y ahora en su muerte pide que el Padre les perdone. Le habían azotado más de 39 veces, que era lo que se debía azotar a algún judío que estaba siendo castigado. Pilato lo había sentenciado a la cruz y había ordenado los azotes. Estos hombres se burlaban, se reían mientras lo golpeaban. Pensaban que hacer lo malo es motivo de placer, como ahora muchos por el placer se ríen de Dios, dejan sus casas, dejan sus familias, dejan de hacer la voluntad de Dios, crían a sus hijos para ser campeones y no para ser amorosos. Se ríen de Dios porque no saben lo que hacen. Cuando el Señor Jesucristo pronuncia esta palabra, perdónalos porque no saben lo que hacen, el verbo está siendo utilizado de manera continua. Señor, síguelos perdonando, van a necesitar tu perdón, lo requieren. Es por eso que Él nos enseñó que para perdonar hay que tener una actitud constante, 70 veces 7. Todo hombre necesita perdón, el perdón de Dios y el perdón de los demás. Dígame usted, ¿qué pasaría si en su hogar no hubiera el perdón? ¿Dónde estaría usted? ¿Dónde estarían sus hijos? La acción de perdonar es constante. La primera palabra nos enseña, si mi Padre Celestial me ha perdonado, yo también debo de perdonar. La Biblia nos dice que todos hemos pecado, que hay una deuda delante del Señor y la única forma de pagarla es arrepentirnos. Es decir, cambiar nuestra forma de pensar y actuar. Necesitamos que Dios, nuestro Creador, se olvide de nuestras faltas y los arroje al fondo del mar. Miqueas capítulo 7, los versículos del 18 al 20 nos da una descripción clara de cómo Dios perdona y cómo Dios nos enseña que debemos de perdonar, soltar las faltas de los demás, pedir que el Señor también limpie nuestro corazón. Miqueas capítulo 7, versículos 18 al 20, dice lo siguiente: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. En la práctica de escuchar a muchas personas a lo largo del ejercicio ministerial, nos hemos dado cuenta de que uno de los problemas más difíciles o más grandes que existe en el ser humano es la falta de perdón. Cuando un hombre o una mujer no suelta aquello que le han hecho o sigue cobrando una factura que tal vez alguien le deba por alguna falta cometida,
nuestro ser, nuestro organismo se enferma. Los químicos que genera el cuerpo hacen que esa amargura o esa falta de perdón afecte a todo nuestro ser. Por eso es tan importante aprender de nuestro Señor. Y pregúntese hoy, en esta mañana, en relación a esta primera palabra, cuando recuerde al Señor Jesucristo mirando a aquellos que le hacían daño y tenía la capacidad de decirle a Dios, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El día de hoy es una buena oportunidad. Le ha hecho doler, tal vez lo ha injuriado o tal vez ha hecho algo en su contra. Aproveche el día de hoy y perdónelo. ¿Cómo sabemos si hemos perdonado? Porque la palabra dice que el Señor se olvida. Para Él las cuentas están en cero. Querido amigo y querido hermano, el día de hoy haga un balance emocional y espiritual y dígale a esa persona delante del Señor, en realidad te he perdonado. No voy a volver a repetirte lo malo que hiciste en contra mía. Mi Señor no me lo repite. Es más, mi Señor se ha olvidado. Hoy es ese día en que usted puede decir, te perdono y nunca más lo voy a recordar. La primera palabra nos invita a ser libres, a tener fortaleza para vivir con gozo y saludablemente. Mi Salvador me perdonó y yo también puedo perdonar. Vamos con la segunda palabra, siglo XVII. El holandés Rembrandt fue encargado de varias obras religiosas. Y en este cuadro, si usted puede apagar las luces de aquí adelante, vemos al Señor Jesús, uno de los ladrones a su izquierda, otro a la derecha. En este cuadro en particular, los contrastes de luz y sombras dejan ver expresiones de angustia. En el primer plano hay personas conmocionadas por el tormento de Cristo. Las que están en el suelo, obviamente, no en los caballos, donde están los romanos. Pero las caras son de angustia, algunos se cogen la cabeza. ¿Qué está pasando? Ahí está el centurión atónito que había desmontado y se arrodilló. Este centurión, viendo lo que sucedía, glorificó a Dios y decía, verdaderamente este era un hombre justo. También se ve a la derecha, o más a la derecha, están los seguidores de Cristo Jesús. Difícil percibir, pero allí está también María, porque María y Juan, pocos lo habían acompañado. El joven Juan levanta los puños cerrados al cielo. María, afligida, se aferra a la cruz. Este grabado, gracias, puede prender la luz, se denomina las tres cruces. La segunda palabra está en Lucas 23, 43. Lucas 23, 43. Nuestro Señor ha sido llevado a la cruz y había sido puesto entre dos ladrones. Les voy a leer desde el versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo,
sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando el Señor Jesucristo afirmaba con fuerza: de cierto te digo, estaba transmitiendo una verdad categórica. Estaba mencionando que lo que hablaba es muy importante. Yo me atrevería a decir que cuando él mencionaba de cierto te digo, lo que él decía es: déjate de hacer tonterías. Te voy a decir algo que es fundamental para tu vida. Lo que voy a decir es crucial. Pero la gente no entiende la verdad. La verdad de Jesucristo que nos dice: préstame atención a mis palabras de vida. Poncio Pilato había preguntado: ¿qué es la verdad? Le preguntó durante el juicio en Juan 8, 18, 38. Y Jesús acababa de afirmar que venía al mundo para dar testimonio de la verdad. Hermanos y amigos, la verdad es la base de una vida gozosa. Cuando uno tiene la certeza de vivir la verdad, su corazón descansa. Y es que la verdad tiene esa capacidad de darnos tranquilidad. ¿Alguna vez usted le ha pedido a alguien insistentemente: dime la verdad? Dime la verdad. Yo creo que más las esposas a los esposos, ¿no? Quisiera que los esposos parece que mienten un poco más. Dime la verdad, ¿te comiste tú esas obras de ayer? Dime la verdad. Parece ser que las mujeres tienen un sexto sentido para oler la mentira. En Isaías capítulo 40 y el versículo 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que tienen la confianza en el Dios de verdad, en Jesucristo nuestro Señor, podemos esperar. Solo es importante que usted conozca la verdad, que es Jesús, en todos los ámbitos de su vida. ¿Cuál es la verdad de Dios para trabajar? ¿Cuál es la verdad de Dios para el matrimonio? ¿Cuál es la verdad de Dios para adorarlo? ¿Cuál es la verdad? Jesucristo lo expresa en su palabra. En el caso de Pilato, él no esperaba al Señor Jesucristo, y reflejando una postura común de indiferencia o duda, no logra entender la verdad de Jesús. De cierto te digo, voy a hablar la verdad. Cuando Jesucristo habla, solo hay una verdad. ¿Y cuál era esa verdad frente a estos dos hombres que estaban junto a él en la cruz? Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice al ladrón arrepentido. Y yo le pregunto el día de hoy: ¿qué pasa si usted muere en este momento? ¿Cuál es su verdad? ¿Cuál es su verdad si usted muere en este momento? ¿Sería igual a la verdad de aquel ladrón arrepentido? Algunos lo critican tanto a este ladrón porque dicen: oye, hizo todo lo malo,
durante su vida y al final lo perdonan. Parece ser que tenemos envidia de hacer lo malo. Porque lo cuestionan tanto, ¿no? ¿Por qué se arrepiente al final? Pero lo importante para el Señor es que usted se arrepienta y que esté seguro que va a ir al paraíso. Jesucristo está prometiendo salvación, está prometiendo el cielo y le está diciendo a usted y a mí que desde hoy usted puede disfrutar la presencia de Él de manera ya eterna. Yo le vuelvo a preguntar, ¿usted está disfrutando la presencia de Dios y está seguro que eternamente va a disfrutar de Jesucristo, su Señor y su Salvador? Para los judíos de esa época había una resurrección futura que no tenía mucho que ver con el arrepentimiento, pero como eran pueblo de Dios, algún momento iban a resucitar para ser gobernados, sí, por el Mesías. En el contexto de lo que estamos viendo en esta segunda palabra, hay dos criminales. Ambos fueron arrestados, ambos fueron declarados culpables y ambos fueron llevados a la cruz para que cumplieran sus condenas. Pero en la parte más importante de sus vidas se separan. ¿Usted está separado del mundo para Jesucristo? Está claro que el sello del Espíritu Santo lo distingue para el día de la redención. Lo que nos enseñan estos dos hombres es que podemos estar caminando junto a otra persona, tal vez toda la vida, con textos muy parecidos, pero en un momento va a haber una diferencia crucial, y es que usted se va al cielo y el otro se va al infierno. Y basta solo una postura de su alma que se llama arrepentimiento. Habían escuchado ambos el pedido de perdón, sí. Escucharon al Señor Jesús que decía, Padre, perdónalos. El mensaje del Evangelio estaba claro en solo segundos para ambos hombres, como lo es el día de hoy, para usted y para mí. Estoy claro que he aceptado a Cristo como mi Rey, como mi Señor y como mi Salvador. Muchos escuchan de Jesús, pero muchos solo lo desafían, solo quieren humillar el Evangelio. Pero el otro fue humilde, temió a Jesús y respetó al Rey. Al menos este hombre se arrepintió al final y tomó la decisión correcta. Algunos se preocupan tanto por vivir y poco por morir. Estamos afanados todos los días por conocer, por alcanzar y por tener. Y yo le pregunto, ¿usted ha pensado en ese día en que tiene que encontrarse con su Creador? ¿Estamos claros de lo que va a pasar en ese momento? Lo que ha hecho este hombre de arrepentirse me enseña que yo tampoco merezco el perdón de Dios. Pero he sido perdonado, y si esto pasa conmigo, yo debo hacerlo también con los demás. Es pura gracia. Para poder experimentar el perdón y la vida eterna se requiere humildad, que tiene relación con la fe y con la confianza. Más difícil es dejar de ser orgulloso y admitir que soy culpable, como el ladrón que se arrepintió. Nosotros merecemos esa muerte. Así decía el ladrón. Él no, él es perfecto, él no tiene pecado.
En Romanos 7, el versículo 24 y el capítulo 8 y el versículo 1, habla de la postura que tiene un hombre que entiende que necesita arrepentirse. Romanos 7, 24 y 25 dice así: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Sin embargo, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La pregunta al escuchar esta segunda palabra es la siguiente: ¿podemos decir como el ladrón arrepentido, yo tengo que pedir perdón? Yo merezco esa cruz donde mi Señor fue clavado, abofeteado, escupido, pasado con la lanza. ¿Puedo darme cuenta de que estoy en un lugar ahora y no me encuentro en esa cruz que la merecía? Que ahora tengo una salvación y tengo eternidad, que el pecado ya no me esclaviza y que soy libre. Esta segunda palabra me debe llevar a la reflexión si me he arrepentido, he aceptado a Cristo, y si tengo la costumbre constante de pedir perdón y limpiar mi corazón, porque yo merecía esa cruz. Y la segunda pregunta que debo de hacerme, o la segunda parte del cuestionario que debo hacer a mi alma, es: ¿tengo la certeza de que si el día de hoy muero, voy al cielo? ¿Tengo la certeza de vivir en la verdad que es Cristo? Esta segunda pregunta es muy sencilla de responder. Si usted constantemente busca la verdad que es Jesucristo, busca su palabra y contrasta su vida todos los días, y dice: Señor, aún me falta, pero sí avanzo y sí crezco a la estatura tuya. De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Significa que usted ya se arrepintió, significa que usted vive para Cristo Jesús, que tiene claridad de que su vida avanza de acuerdo a una voluntad divina, y usted está seguro que va al cielo. Que el Señor bendiga su segunda palabra. Tercera palabra, Juan capítulo 19, versículos 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. 26 de marzo del 2026, hace apenas 8 días atrás, Noelia Castillo, una joven de 25 años de edad, se sometió y se acogió a la eutanasia vigente en España desde el año 2021. Esto tras un largo proceso judicial en que su padre presentó una serie de avales tanto de abogados como de médicos oponiéndose a la decisión de su hija. Mas sin embargo los tribunales dieron la razón a Noelia, quien fue víctima de una agresión y abuso sexual en el año 2022,
tras lo cual intentó quitarse la vida lanzándose de un edificio del 5º piso, caída que no le provocó la muerte, pero sí le produjo una paraplegia irreversible. Quiero irme de este mundo y dejar de sufrir, manifestó Noelia. Al escuchar esta noticia se desgarra nuestro corazón, porque cuando alguien quiere morir está pidiendo ayuda por el dolor que siente. El caso de Noelia es el grito de una persona que dice: me violaron. Es el grito de una jovencita que dice: mis padres se divorciaron y no me dieron el acompañamiento necesario. Es el grito de alguien que dice: me enviaron a un lugar de acogida y ahí abusaron sexualmente de mí. Es el grito de alguien que dice: no soporto más el dolor que llevo por dentro. Esta noticia nos habla de que en este mundo y en esta sociedad nos hemos olvidado de una de las manifestaciones del amor incondicional de Dios, que es la compasión. Vivimos en un mundo de desigualdad y egoísmo, un mundo falto de compasión por sus semejantes. Entonces nos preguntamos, ¿cómo podemos vivir en un mundo donde solicitamos la mano de la ayuda de alguien que nos pueda colaborar y lo único que recibimos es la espalda fría y distante de alguien que, pudiendo auxiliarnos, no lo hace? Es ahí cuando nosotros debemos regresar nuestra mirada a la cruz del Calvario y mirar al Salvador, quien sin egoísmo repartió su gracia redentora a cuantos la necesitaban. Ante Jesús llegaron muchas personas necesitadas no solo de sanidad, sino también de salvación, no solo de perdón, sino también de reconciliación, no solo de compasión, sino también de consolación. Jesucristo vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso dice Lucas 19:10. Cristo vino a cumplir un propósito eterno, a cumplir el plan de salvación y extender ese brazo compasivo y misericordioso a una humanidad perdida y consumida por el egoísmo y la maldad. Cristo mostró compasión por la mujer adúltera, quien ante la acusación de sus verdugos se sintió juzgada y marginada, mas sin embargo Jesús confronta a sus verdugos con una frase que les dice: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Acaso será que Jesucristo se solidariza con el pecado? Por supuesto que no, en ninguna manera. Jesucristo nunca se solidarizará con el pecado, pero Jesucristo siempre tendrá compasión por aquel que es preso del pecado. Cristo mostró compasión por los marginados, por los huérfanos, por las viudas y también por los desechados, como el caso de Noelia Castillo. Hay palabras que se escuchan, pero hay otras que se sienten. Hay textos que se leen, pero otros que atraviesan el alma. Y las palabras que Cristo dijo en la cruz del Calvario nos expresan el amor de Dios que se manifiesta, nos expresan la justicia de Dios que se hace presente, expresan la gracia de Dios que brilló con toda su gloria. Madre, he ahí tu hijo. Una frase profunda que conmueve, porque nos deja ver que aún en medio del dolor, aún en medio de la agonía que Jesucristo estaba pasando, se preocupa por sus semejantes. Aún mientras llevaba sobre sí el peso del pecado, sigue mostrando la compasión perfecta de su corazón. Imaginemos esta imagen. Jesucristo está ahí en la cruz, está siendo crucificado, su cuerpo está herido, su sangre está siendo derramada. La multitud lo mira, muchos se burlan de él, algunos lo miran con desprecio, otros con indiferencia. Mas sin embargo hay pocas personas al pie de la cruz, entre ellas su madre. Su madre está ahí al pie de la cruz, no se escondió, no se apartó, no huyó. Él está junto a la cruz, está viendo a su hijo agonizar, ese pequeñito que llevó, a ese bebé que llevó en su vientre, a ese niño que le vio crecer, a ese hombre que fue cumpliendo su misión por las calles polvorientas de Jerusalén. Ahora está colgado del madero, rodeado de desprecio, muriendo delante de sus ojos. Ahí está María al pie de la cruz. ¿Cuántos de ustedes aquí presentes
vieron la película Titanic? Levante su mano. Creo que la mayoría. ¿Recuerda esa escena? ¿Cuántas se enamoraron de Leonardo DiCaprio con esa escena? Ahí está Jack y Rose. Jack muriendo congelado por amor a Rose. Si es un hombre es capaz de morir por el corazón de su amada, cuánto más Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y por supuesto que no podemos comparar el amor de un hombre con el amor incondicional que Cristo hizo y mostró en la cruz del Calvario, porque el amor de Cristo es ese amor sufrido, ese amor benigno, ese amor que no tiene envidia, que no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. María está ahí al pie de la cruz, en el lugar más doloroso que una madre se puede imaginar. Está viendo a su hijo sufrir de la forma más cruel, humillante e injusta. Pero nos recuerda que el amor verdadero no huye ni escapa en los momentos de dolor. Aquella mujer que fue altamente favorecida, hoy está siendo profundamente afligida. Y aquí hay una verdad importante para nosotros. Entender que el favor de Dios no significa ausencia de sufrimiento. La gracia de Dios no significa una vida sin problemas. La bendición de Dios no significa una existencia sin lágrimas. Y tal vez hoy usted está aquí y se siente como María, herido, con dolor, atravesando una prueba que jamás se imaginó pasarla, atravesando tal vez una enfermedad que jamás se imaginó que la iba a tener. Y al igual que María, usted está ahí sintiendo ese dolor. Pero debemos aprender de María que aún a pesar del dolor que sentía en su corazón, a pesar de la confusión, ella permaneció ahí junto al Maestro, junto a su Hijo. Y aunque le duela, aunque llore, aunque no entienda lo que le está pasando, aprendamos de María. Quédese al pie de la cruz. Quédese junto al Maestro. Ahora bien, no solo estaba María al pie de la cruz, sino también estaba Juan, su discípulo amado, aquel que había sido conocido como el hijo del trueno, un hombre impulsivo, un hombre temperamental, que por la gracia de Dios fue transformado, y ahora está ese hombre ahí al pie de la cruz, un hombre fiel, sensible y presente. Y es que cuando Dios impacta en la vida del ser humano, el hombre transforma el corazón del ser humano. Él cambia corazones, Él toma hombres impulsivos y temperamentales y les convierte en hombres mansos y humildes. Él toma mujeres inestables y las vuelve firmes. Él toma personas pecadoras y las convierte en almas santas. Jesús le dice a su discípulo: he ahí tu madre. Nuestro Señor está crucificado, está padeciendo la agonía indescriptible, y aún así, en medio de su dolor, se preocupa por la necesidad de su madre y también por la necesidad de su discípulo. Y es que Jesús no solo salva, también cuida, no solo perdona, también consuela, no solo redime, también acompaña. Aún en la cruz, Cristo muestra provisión para aquellos que la necesitan. En medio del sufrimiento, Cristo sigue siendo suficiente para nuestra necesidad. El texto añade: y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esto significa una obediencia inmediata. No hubo demora, no hubo postergación, no hubo excusas. Juan recibió el encargo del Señor y respondió de inmediato. Y es que cuando Cristo habla, nosotros no podemos negociar. Cuando Cristo ordena, no debemos aplazar. Cuando Cristo llama, debemos responder con prontitud. María necesitaba consuelo, y ciertamente Juan también necesitaba consuelo. Y en su perfecta sabiduría los coloca en cuidado mutuo. Segunda de Corintios 1, versículos 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación,
por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Dios es un Dios de consolación. Él sabe cómo sostener al afligido. Él sabe cómo fortalecer al cansado. Él sabe cómo abrazar al que llora. Él sabe cómo ministrar el corazón dolido. La cruz no solo es el lugar donde nuestros pecados son perdonados, también es el lugar donde se nos recuerda que somos familia de Dios. Cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, pasamos a ser parte de la familia de Dios. Así lo dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas sin embargo, como hijos de Dios, muchas veces buscamos el amor donde no debemos. Buscamos el descanso en los brazos equivocados. Esperamos que una persona rota nos dé respuestas. Queremos que alguien llene los vacíos que solo Dios puede llenar. Queremos que alguien sane las heridas que solo la gracia de Dios puede restaurar. Queremos encontrar en el mundo esa paz que solo Jesucristo nos puede dar. Y tal vez tú hoy has venido con cargas, has venido con aflicción, has venido con dolor, has venido con confusión. Tal vez has estado buscando alivio en el lugar equivocado. Tal vez estás persiguiendo esa paz que no la encuentras. Pero este día Cristo se hace presente porque Él sigue cuidando de ti. Aún en medio de su crucifixión sigue cuidando de ti. Aún en medio del dolor, Cristo sigue cuidando de ti. Regresa hoy tu mirada a la cruz. Lleva ahí tu quebranto, tu carga y tu ansiedad. Lleva ahí tu vacío, tu herida y tu dolor. Y permite que el Dios perfecto, que Jesucristo, calme ese dolor que tiene tu vida. Descansa en el cuidado perfecto que solo Cristo te puede dar. Que así sea. Amén. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15, versículo 33 al 36. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajar. Este es el momento en que se cumple la razón de la venida de Jesucristo a este mundo. Y como acto final, Él se convierte en el Cordero Pascual, depositario de todo el pecado de la humanidad. Este es uno de los momentos más profundos, más sensibles y que guardan el misterio teológico más grande de la pasión de Cristo. Estamos ante una expresión sagrada que nos refleja el peso insoportable del pecado, la santidad inquebrantable de Dios, y también nos muestra la inmensidad del amor de Cristo por los pecadores como nosotros. Como muestra de la trascendencia del momento, se oscurece ese día alrededor de la hora sexta, esto es, alrededor del mediodía. Y el Salvador clama las palabras del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras no son una expresión emocional. Es el grito del Cordero cargando la culpa de su pueblo. Es el grito del Redentor entrando a las tinieblas para abrirnos el paso a la luz. Es el grito que anuncia que el pecado está siendo pagado. Es el grito que quebranta la condenación y abre la puerta a la reconciliación con Dios. Jesús, en medio de su agonía, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras, pronunciadas con profundo dolor, revelan una separación que nunca Jesús había experimentado con su Padre. Por primera vez en toda la creación y en toda la historia, Jesucristo siente el abandono de su Padre. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
El precio pagado por Cristo en la cruz nos invita a reflexionar sobre la gravedad de nuestro pecado, pero también nos ayuda a recordar la profundidad del amor de Dios. Tan grave, hermanos, es el pecado, mas sin embargo el ser humano lo minimiza, lo trata con ligereza, muchas veces lo cambia de nombre y otras veces pone excusas, constantemente lo redefine y casi siempre lo adorna. Pero hermanos, en la cruz vemos el peso insoportable del pecado. Si para salvarnos a cada uno de nosotros fue necesario que el Hijo de Dios vaya a la cruz del Calvario, eso significa que el pecado no es algo simple, no es algo sencillo. El pecado no es una debilidad humana, no es un simple error. Hermanos, el pecado se va en contra de la santidad de Dios. El pecado es una ofensa real contra Jesucristo. El pecado trae separación, trae condenación. El pecado trae muerte. La Biblia describe a Jesús sin pecado alguno, perfecto y sublime Salvador, presentado por nosotros como un cordero quien estaba cargando el peso del pecado de toda la humanidad. Todo el pecado, desde Adán hasta el último hombre que camine por esta tierra, estaba siendo cargado por Jesús ahí en la cruz del Calvario. Por eso Dios tuvo que apartar su rostro de su Hijo. Si esta cuarta palabra nos habla de la gravedad del pecado, también nos habla de la fuerza extraordinaria del amor de Cristo, porque Cristo no llegó a la cruz obligado, no fue víctima pasiva de los acontecimientos, no fue un mártir atrapado por las circunstancias. Él fue voluntariamente a la cruz, Él se entregó a sí mismo y fue a la cruz simplemente por amor a ti, por amor a mí. La profecía de Isaías 53 estaba alcanzando su cumplimiento más doloroso. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y aquí, hermanos, la cruz deja de ser simplemente un símbolo religioso para convertirse en una escena real de la gracia de Dios. El justo estaba ocupando el lugar de los injustos. El santo estaba siendo condenado por los pecadores. Cristo, el inocente, estaba siendo tratado como culpable para que nosotros seamos presentados como justos delante de Dios. Isaías 59:2 nos dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Algunos podrían preguntarse cómo es que Jesús, siendo Dios, experimentó tal abandono. Jesús en la cruz estaba declarando que incluso en ese abandono Dios estaba cumpliendo el plan de salvación establecida para el ser humano pecador. Ahora bien, debemos entender que ese clamor no significa que Cristo dejó de ser el Hijo de Dios. Ese clamor no significa que la Trinidad se haya roto en su esencia eterna. Lo que estamos contemplando aquí es el proceso judicial y el peso judicial del pecado cayendo sobre Cristo como nuestro sustituto. El Hijo estaba experimentando en la cruz el abandono penal que merecía cada uno de nosotros. Está sintiendo en su humanidad santa la separación que el pecado produce delante de un Dios eterno. Esta separación de Dios y este abandono que sintió el Hijo solo lo podemos entender cuando un padre tiene que sacrificar a su hijo. Y lo podemos entender mirando el siguiente video. Apaguemos las luces, por favor.
¿Está el video o no? Cristo, ahí está. Volumen, por favor.
Cristo fue desamparado para que nosotros fuésemos recibidos. Él fue tratado como culpable para que nosotros fuésemos declarados santos. Él fue herido para que nosotros fuésemos sanados. Él fue rechazado para que nosotros fuésemos reconciliados. ¡Qué evangelio tan glorioso! ¡Qué Salvador tan perfecto! ¡Qué amor tan inmerecido que nos da la certeza que la batalla fue ganada! La condenación fue vencida, el pecado fue derrotado, la deuda fue pagada y la obra redentora fue consumada. ¡Qué glorioso evangelio! Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quinta palabra. Tengo sed. Juan 19, versículo 28 y 29. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando los seres humanos enfrentamos una situación de angustia, de estrés, cuando hay una situación que va a cambiar nuestro destino, el cuerpo empieza a tener cambios fisiológicos. Se activa la amígdala cerebral y el cuerpo empieza a emitir el cortisol, que es la hormona del estrés. Esto hace que nuestro cuerpo sienta la necesidad de agua, nuestra boca se reseca, producto del estado de alerta en que nos mantenemos. Este estado de alerta también lo experimentó Jesucristo en la cruz del Calvario. Aquel que fue 100% hombre y 100% Dios también sintió sed. Y con esto demostró lo que se conoce como la unión hipostática. Aquel que es plenamente Dios también es plenamente hombre. Y aquí está la maravilla de la encarnación. Cristo sintió hambre, Cristo sintió cansancio, Cristo sintió tristeza. Y ahora en la cruz, Cristo siente sed. Su cuerpo ha sido golpeado, su espalda ha sido quebrantada, sus manos y sus pies han sido traspasados. Ha derramado sangre, está sufriendo la agonía física de la crucifixión y en medio de este sufrimiento su cuerpo reclama agua y dice: tengo sed. Dos palabras que parecen tan simples, pero que encierran una profundidad teológica que muchas veces no alcanzamos a entender. No solo estamos escuchando el clamor físico de un hombre crucificado, estamos contemplando al Dios encarnado. Estamos viendo al Hijo eterno del Padre penetrar hasta lo más profundo del sufrimiento del ser humano. Estamos viendo al Verbo de Dios y al Verbo que era con Dios, padeciendo en su humanidad real, concreta, dolorosa y santa. Pero esta palabra también nos confronta a cada uno de nosotros, porque no solamente revela algo acerca de Jesucristo, revela también algo acerca de la condición y del alma humana. Nos habla de la sed del Salvador, pero también nos hace pensar en la sed del hombre pecador. Nos habla del sufrimiento del Redentor, pero también nos expone la necesidad profunda del pecador. Nos muestra a Cristo deshidratado en el Calvario y al mismo tiempo nos deja ver a un mundo entero espiritualmente seco, vacío y necesitado de Dios. Aquel que creó los ríos, los mares, las lluvias, ahora dice: tengo sed. Aquel que le dijo a la mujer samaritana que va a tener agua viva, ahora dice: tengo sed. Aquel que dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, ahora está con los labios resecos, cumpliendo hasta el final la obra que el Padre lo encomendó. Lo anterior debe traer consuelo a nuestro corazón, porque Cristo experimentó verdaderamente el dolor humano.
entonces por supuesto Él puede compadecerse de nuestras debilidades, porque al igual que nosotros, Él también sufrió, Él también pudo sentir la debilidad. Él sabe lo que es ser herido, Él sabe lo que es ser llevado al extremo, Él sabe lo que es sufrir. Tenemos un Salvador cercano, tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, porque fue tentado en todo según nuestra naturaleza, con la diferencia que Él nunca pecó. La sed de Cristo revela su humanidad verdadera. La sed del hombre revela su necesidad más profunda. Y solo Cristo es la única fuente que puede saciar esa sed del alma humana. El texto dice que allí había una vasija llena de vinagre, que le empaparon en una esponja y le acercaron a la boca del Salvador. Qué imagen tan decepcionante, que ante la necesidad de Jesucristo el hombre le entrega algo amargo. Qué escena tan decepcionante, que el justo recibe amargura, el Creador recibe la frialdad de una humanidad con un corazón endurecido. Pero así como existe la sed física, también existe la sed en el corazón y la sed en el alma humana. Una sed espiritual que atraviesa la existencia del hombre pecador. El ser humano tiene sed de paz, tiene sed de justicia, tiene sed de dignidad, tiene sed de amor, tiene sed de un autoconcepto de sí mismo, tiene sed de algo que llene ese vacío que lleva por dentro. Y aunque muchos no lo expresan, viven todos los días tratando de saciar esa sed. Jesús, antes de expresar estas palabras en la cruz del Calvario, les dijo a sus discípulos: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Jesús nos invita a recordar que si tú estás con sed, si tú te estás secando, si estás perdiendo el sentido de la vida, que si piensas que tienes una religión mas no una relación, el mensaje de la cruz te dice que clames por Él, que clames por un Dios vivo y verdadero. Y hay un salmo en la Biblia que habla de la sed de un Dios vivo y verdadero. Es el Salmo 42, en el cual David dijo: como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esta mañana, iglesia, hermanos, amigos que nos acompañan, te invito a clamar por ese Dios vivo y verdadero. Te invito a clamar así como el ciervo brama por las corrientes de agua. Quisiera que aprendas a clamar por ese Dios vivo y verdadero. Apaguemos la luz. El siervo, frágil y constantemente perseguido, depende del agua para vivir. Cuando brama en busca de las corrientes de las aguas, su voz no es serena ni apacible. Es un clamor angustiado, un grito nacido de la necesidad, un llamado entre la vida y la muerte. No busca el agua por placer, sino porque sin ella no puede sobrevivir. Así también clama el alma del hombre por Dios cuando se encuentra lejos de su presencia. No es un deseo superficial ni una expresión religiosa vacía. Es una sed profunda, un anhelo interior que solo el Dios vivo puede saciar. El alma no clama por costumbre, clama porque sin Dios se debilita, se seca y muere. Escucha este salmo, que no nace del canto fácil, sino de una aflicción profunda, y que revela la sed del alma por Dios, el único que puede dar vida, consuelo y restauración. Alguien aquí tiene que clamar por ese Dios vivo y verdadero. Alguien aquí tiene que clamar con más intensidad. Si parece que usted está padeciendo un calvario, si parece que su vida se está consumiendo,
Si parece que está muriendo de sed, Jesús se identifica con usted. Aprenda a clamar por ese Dios vivo y verdadero. Si Jesús en la cruz dijo tengo sed, usted también debe aprender a decir tengo sed. Tengo sed de ti, Señor, de tu presencia, de tu poder. Y aquel Dios que dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, entonces vendrá a calmar su sed. ¿Tiene usted sed? La pregunta es, ¿dónde está usted saciando esa sed? Si sigues buscando en el mundo, seguirás vacío. Si sigues buscando en el pasado, seguirás seco. Si sigues buscando en tu interior, en ti mismo, seguirás insatisfecho. Pero si vienes a Cristo en esta mañana y buscas esa agua viva, entonces encontrarás perdón, encontrarás paz, encontrarás libertad y encontrarás la vida eterna. Y este Viernes Santo es una maravillosa oportunidad para que usted salga de este lugar refrescado por el poder, por la unción, por la bendición del Todopoderoso. Y si hoy usted reconoce esa necesidad en su vida, si usted hoy día dice yo tengo sed de ti, Señor, le invito a que haga una oración más ahí donde usted se encuentra. Incline su cabeza y diga conmigo: Señor Jesús, mi corazón está abierto para ti. Ven a mi vida, perdona mis pecados, lávame con tu sangre, sacia la sed de mi alma y concédeme la salvación eterna. Porque todo esto te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. La palabra dice que una vez que dijo tengo sed, que estaba allí una vasija llena de vinagre, y entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado ese significa está terminado. Esta es una de las palabras más profundas del Nuevo Testamento. Ya está hecho, ya está pagado, ya está terminado. Todos diferimos, tal vez en la actualidad, por ejemplo, en conceptos sobre la guerra. Estados Unidos dice ya se termina la guerra, Irán dice no se termina la guerra. En el mundo hay diferentes conceptos a tener una totalidad del conocimiento del Señor o de conocer al Señor. Pero cuando hablamos de tetelestai, esta palabra consumado es, quiere decir que delante del Señor no me falta nada. Con Él lo tengo todo. El bien conocido Salmo 23 nos dice esta verdad de tetelestai, está completo, estoy con el Señor Jesús. Con el Señor estoy terminando la obra que me has encomendado como padre, como siervo, como ministro, como profesional. ¿Podemos decir obra terminada? La palabra tetelestai significa también que la deuda estaba pagada. ¿Cuántos hemos podido terminar de pagar un carro, una casa, cualquier cosa? Lo que el Señor Jesús decía es que ha terminado de pagar la deuda de los pecados por toda la humanidad. Todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, hemos puesto nuestra confianza en Él, podemos decir que nuestros pecados han sido perdonados por completo. Ya no falta nada. Pero también tetelestai significa
que tenemos victoria sobre el enemigo. Muchos están batallando y diciendo hay que guerrear y buscar a ese enemigo que es Satanás, y lo que dice el Señor Jesús es totalmente diferente. Si uno lee en Santiago el capítulo 4 y el versículo 7, hermanos, vivir sabiendo de que el enemigo está vencido por completo, nos debe dar esperanza en todos los días de nuestra vida. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay victoria en Cristo Jesús. Tetelestai significa que usted y yo podemos acercarnos con confianza al Padre Celestial y pedirle ayuda, y Él vendrá con el oportuno socorro. Tetelestai también significa que la acción es completa y es permanente. Tetelestai, consumado es, significa que la acción se ha completado en el pasado, pero sus efectos perduran para siempre. No se necesita añadir nada a la obra de Cristo. En la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo explica esta verdad de que en Jesucristo todo está completo, consumado, pagado. Vamos al Evangelio, a la carta a los Colosenses, el capítulo 1, y los versículos del 5 al 14. El apóstol utiliza la palabra todo en varias ocasiones para que nosotros podamos entender que todo en Cristo está completo, que ha llevado o ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. El mensaje del Evangelio es para todo el mundo. En él todos pueden recibir salvación. Y este mensaje dice así: lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Versículo 9. Por lo cual, también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos o completos, o que tengan todo el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Muchas veces los cristianos caminamos pensando que nuestra vida tiene que ir de una forma en la cual a veces no sabemos el próximo paso. Pero lo que dice la palabra del Señor es que podemos conocer a ese autor y consumador de la fe, que nos llena del conocimiento de su voluntad. Esta palabra, consumado es, nos da la esperanza de que cuando me acerco a mi Señor, puedo entender y saber los planes que tiene para su vida, como matrimonio, como ministro, como profesional. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Cuando Él dice consumado es, está recalcando de que hay buenas obras establecidas desde la eternidad para usted y para mí, y esas buenas obras lo menciona aquí en Colosenses, llevando un fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Consumado es, significa también que en Él tenemos todo el consuelo y la fortaleza necesaria. No necesitamos más que a Cristo Jesús. Cualquiera sea su situación, cualquiera sea el momento de la vida que usted esté pasando, dice, fortalecidos con todo poder
conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para toda paciencia y longanimidad. Estas dos palabras tienen un gran significado. Usted tiene todo en Jesús. Está todo hecho por usted y por mí. Y entonces yo tengo paciencia, pero es una paciencia con fortaleza. Espero en el Señor. Señor, tú vas a hacer algo. Consumado es, significa la obra completa. Las buenas obras que tiene para mí están ya designadas y yo sencillamente espero con paciencia, pero es una paciencia activa. Todos tenemos familia. Como hemos visto en la cuarta palabra, hay una necesidad de familia. Dios había establecido que el hombre procreara y que fuéramos de bendición para la humanidad con familias piadosas. Yo creo que una de las pruebas más grandes que tenemos es esperar con paciencia que la obra que Dios estableció para mi familia, para sus hijos, se cumpla. Todos ustedes oramos y yo oramos pidiéndole, Señor, que tu obra completa se haga en mis hijos, se haga en mi esposo, se haga en mi esposa. Pero esto requiere de vivir con una paciencia activa. Esa paciencia activa significa que yo vivo buscando el rostro de mi Dios, vivo obedeciendo a mi Señor, y aunque no lo veo como Abraham hacía, miraba aquella patria celestial y decía, yo sigo caminando, y eso le agradaba al Señor. Y dice Hebreos que Él es galardonador de los que viven así, entendiendo de que todo ya está establecido. Dios tiene planes perfectos y planes de bien y no de mal para daros el fin que esperáis. Consumado es significa yo confío en esas obras que tú ya tienes preparadas para mí y para mis generaciones. Como también se decía en la quinta palabra, de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Somos ya nación santa, somos ya pueblo de Dios, y ahora anunciamos las virtudes de aquel que nos salvó. Versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Consumado es, o tetelestai. Acuérdese cuando usted termina de pagar una deuda. Acuérdese cuando usted ha finalizado un trabajo y lo ha llevado con éxito. Acuérdese que delante del Señor su pecado ha sido perdonado por completo. Acuérdese de que con Él, con su Señor, con Jesús como pastor, nada le falta. Nada le falta a mi vida en todos los ámbitos. En mi parte intelectual, en mi parte económica, en mi parte emocional, la obra está terminada. Acuérdese que tetelestai o consumado es que usted sí puede vivir con victoria, sí puede vivir con santidad. No tiene que ir a guerrear y solo tiene que sujetarse al Señor. Porque así dice la palabra, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Y tetelestai significa también libertad. Y como decía el apóstol Pedro, somos libres para hacer lo bueno. Tetelestai indicaba que un prisionero, cuando había cumplido su condena, entonces ya era libre. Consumado es, significa que usted es libre y la muerte de Jesús ya lo ha libertado de la condenación eterna y del poder del pecado.
Tetelestai es el grito de un Salvador victorioso que declara que la redención está completa y que la deuda del hombre ha sido saldada para siempre. Que el Señor bendiga su sexta palabra. ¿Cuántos de ustedes conocen el nombre Lando Norris? Max Verstappen. 3 o 4. Sí, bueno, la Fórmula 1, ¿no? Campeones mundiales de Fórmula 1. Y yo les pregunto algo. ¿Qué tal que Max Verstappen, este alemán que es cosa seria, ¿no? Tiene un genio de Alemania, ganara la carrera de la Fórmula 1, pero no fuera a recibir el premio? El momento más especial es subir al lugar donde se lo premia. Nuestro Señor Jesucristo había dicho: consumado es, completo es, la redención está terminada. Terminó la carrera, pero ahora voy a recibir el premio. Voy a ser glorificado.